En lo más profundo del Wallmapu, donde los bosques de araucaria se extienden hasta perderse en la niebla, nació un niño destinado a convertirse en leyenda. Su nombre sería Caupolicán, y siglos después aún resonaría entre las montañas como el eco de un trueno antiguo. El viento del sur lo anunciaba: ha nacido el fuerte. En lengua mapuche, su nombre significa justamente eso: el poderoso, el que empuja con fuerza. No era un mito, no era un invento de los conquistadores. Caupolicán fue un líder real del pueblo mapuche, más precisamente de la rama pehuenche, aquellos que habitaban las zonas cordilleranas del sur de Chile, en lo que hoy es la provincia de Biobío y parte de la Araucanía. Los pehuenches se distinguían por su conexión profunda con los bosques, los ríos y la montaña. Vivían en armonía con el Niguén, los espíritus protectores de la naturaleza, y creían que todo ser viviente, hombre, árbol o animal, poseía su Newen, su energía vital. Caupolicán creció escuchando esas enseñanzas. Desde pequeño fue conocido por su fuerza descomunal, pero también por su inteligencia y su calma. En una cultura donde la sabiduría espiritual y la fuerza física debían coexistir, el joven pehuenche destacaba en ambas. Era un cazador hábil, un guerrero disciplinado y, sobre todo, un hombre que observaba antes de actuar. Cuando el Imperio Español cruzó el río Biobío en el siglo XVI, trayendo su religión, su metal y su ambición, los mapuches entendieron que se enfrentaban a un enemigo distinto. No era una guerra por venganza ni territorio, sino una lucha por sobrevivir. Los españoles no querían convivir, querían dominar. Y así comenzó la Guerra de Arauco, una de las resistencias más largas de toda la historia americana. Durante esa época surgieron líderes extraordinarios: Lautaro, el estratega; Galvarino, el símbolo de la rebeldía mutilada; y Caupolicán, el gigante, el hombre cuya fuerza inspiró la unión de todo un pueblo. Mientras Lautaro había aprendido las tácticas españolas desde dentro, Caupolicán representaba la pureza de la fuerza indígena, la que nacía del contacto con la tierra, con el agua, con el fuego. Los relatos más antiguos lo describen como un hombre imponente, de mirada profunda, hombros anchos y una voz que imponía respeto. Pero su autoridad no provenía del miedo, sino del ejemplo. En cada batalla marchaba al frente y en cada consejo escuchaba a los ancianos. No era un caudillo, era un guardián. Su vida cambió cuando los mensajeros trajeron noticias terribles. Lautaro había caído. El toqui que había derrotado a los españoles en Tucapel había sido asesinado en una emboscada. El Wallmapu entero guardó silencio. Los guerreros lloraron, pero de esa pérdida nació un nuevo fuego, y el pueblo comenzó a buscar a su nuevo líder. Las comunidades se reunieron en un gran gilatún, ceremonia espiritual y política. Los loncos debatieron durante días quién podría guiar la resistencia. Algunos hablaban de valentía, otros de sabiduría, pero todos coincidían en algo: el nuevo toqui debía demostrar que tenía la fuerza del pueblo en sus hombros. Y así se decidió la prueba que haría inmortal a Caupolicán: levantar y sostener un tronco colosal durante todo un día y toda una noche. Ese tronco representaba el peso del Wallmapu, el dolor de los caídos, la carga del liderazgo. Muchos guerreros intentaron levantarlo, pero ninguno resistió. Hasta que el joven pehuenche, en silencio, se acercó. Sus manos, endurecidas por la montaña, se aferraron a la madera. El aire se detuvo, y con un rugido ancestral, Caupolicán alzó el tronco sobre sus hombros. Dicen que el sol cayó, la noche pasó, y cuando el amanecer iluminó el valle, el gigante seguía de pie, inmóvil, sosteniendo el peso del pueblo entero. Entonces, los loncos y los machis comprendieron. El Newen de los antiguos corría por sus venas. Ese día fue proclamado Toqui del Wallmapu.
El hombre que sostuvo el tronco se había convertido en el sostén de su nación, y el sur de Chile nunca volvió a ser el mismo. Cuando Caupolicán fue proclamado Toqui, el aire del Wallmapu cambió. Las comunidades mapuches, desde los valles del Biobío hasta las montañas de los Pehuenches, se prepararon para una nueva etapa en la guerra. Lautaro había dejado un legado de estrategias y valentía, pero ahora era el turno del gigante que cargó el tronco, el hombre que simbolizaba la resistencia pura del pueblo mapuche. Caupolicán entendía que los españoles no eran solo soldados, eran un sistema. Traían caballos, armaduras, pólvora y una idea de dominio desconocida hasta entonces. Pero también tenían debilidades, dependían de sus rutas de abastecimiento, de sus fuertes y de su miedo al territorio salvaje. El nuevo Toqui observó cada movimiento de los invasores y comprendió algo vital. Para vencerlos, el Wallmapu debía unirse y la guerra debía librarse con la mente tanto como con la lanza. Convocó a los loncos de los distintos rehués, territorios mapuches, y formó una gran confederación guerrera. Bajo su mando, el ejército mapuche alcanzó una organización inédita, divisiones por regiones, mensajeros que cruzaban la selva en silencio y una red de vigilancia que mantenía informadas a las comunidades. Caupolicán no solo era fuerza, era táctica, paciencia y espíritu. Su primer gran desafío fue recuperar Tucapel, el mismo fuerte donde Lautaro había vencido y donde luego cayó traicionado. Los españoles lo habían reconstruido, levantando palizadas más altas y cañones en las torres. Caupolicán reunió a miles de guerreros, pero antes de atacar, ordenó algo inusual: que todos los machi, chamanes, realizaran ceremonias de purificación. No era superstición. Caupolicán creía que el niwen de los espíritus debía equilibrarse antes de ir a la guerra. La batalla era también espiritual. Cuando el sol se alzó sobre Tucapel, la tierra tembló bajo el paso de los guerreros mapuches. Las trompetas de los españoles sonaron en alerta, pero ya era tarde. Desde los bosques surgieron lanzas, gritos y piedras lanzadas con ondas. Los caballos se asustaron, los arcabuces fallaron con la humedad del bosque. Los mapuches irrumpieron como una tormenta viva. Caupolicán lideró la carga desde el frente, su cuerpo cubierto con una capa de cuero curtido y su rostro pintado con barro y sangre. Dicen las crónicas que, cuando un soldado español intentó detenerlo con una lanza, Caupolicán la partió con las manos. Su fuerza era real, pero lo que más impactaba era su presencia. Avanzaba sin gritar, sin alarde, solo con una determinación silenciosa que infundía miedo y respeto. El fuerte cayó al anochecer. Tucapel volvía a ser mapuche. Los españoles huyeron hacia Concepción, dejando atrás armas, banderas y cadáveres. La noticia se extendió como fuego entre las comunidades. Por primera vez desde la muerte de Lautaro, el Wallmapu volvía a sonreír. Caupolicán se convirtió en un símbolo viviente. No era un héroe de palabras, sino de hechos, pero su éxito tuvo un precio. Los conquistadores, humillados, juraron venganza. El gobernador español de Chile, García Hurtado de Mendoza, un joven de apenas 22 años, pero con ambiciones de gloria imperial, decidió acabar con la resistencia de una vez por todas. Reunió a miles de soldados y avanzó con artillería pesada hacia el sur. Era 1558. El choque era inevitable. Caupolicán lo sabía. No podía enfrentar cañones con lanzas, pero tampoco podía retroceder. Así que cambió de táctica. Transformó los bosques en trampas. Los mapuches emboscaban a los convoyes españoles, destruían los puentes y cortaban los suministros. De noche, atacaban los campamentos y desaparecían entre la selva antes del amanecer. Era una guerra de sombras. Los españoles comenzaron a llamarlo el fantasma del sur. Aún así, el enemigo era implacable. Los fuertes se multiplicaban. Arauco, Cañete,
Angol. Cada uno avanzaba más adentro del territorio mapuche, marcando el avance de un imperio decidido a arrasar con todo. Caupolicán comprendió que el destino del Wallmapu dependía de una sola cosa: mantener viva la llama del pueblo. Más allá de la victoria o la derrota, su misión era que nunca se rindieran. Entonces convocó a un gran consejo de guerra. Miles acudieron. Hombres, mujeres y niños escucharon su discurso, recordado por generaciones. Dijo: los Winca creen que con hierro y fuego pueden romper nuestra tierra, pero la tierra no se rompe, se defiende. Cada árbol, cada río y cada hijo del Wallmapu tiene fuerza. Si yo caigo, ustedes serán mi brazo. Si ustedes caen, la tierra los levantará. Aquel discurso selló su destino. Caupolicán sabía que los españoles lo buscaban. Sabía que cada paso podía ser una emboscada, pero también sabía que su ejemplo viviría más allá de la muerte. Y con esa certeza marchó hacia su última gran batalla. Después de las victorias iniciales, la figura de Caupolicán se convirtió en leyenda viva. Los niños del Wallmapu crecían escuchando su nombre junto al de Lautaro y Galvarino. Era más que un guerrero. Era un símbolo de unidad en un tiempo en que la resistencia mapuche parecía imposible. Pero a medida que el poder español avanzaba, el cerco se cerraba. Los fuertes se multiplicaban a lo largo del territorio. Angol, Arauco, Cañete, Purén, todos con muros de madera, fosos y cañones apuntando hacia la selva. El gobernador García Hurtado de Mendoza no veía en los mapuches enemigos, sino obstáculos para su gloria personal. Quería aplastar la rebelión, exhibir la cabeza de su líder y escribir su nombre en los libros del imperio. Caupolicán, consciente de la desigualdad militar, evitaba enfrentamientos directos. Usaba la tierra a su favor: emboscadas, ataques sorpresa, destrucción de convoyes. Era una guerra de desgaste. Pero los años pasaban y el hambre comenzó a golpear las comunidades. Los españoles, con tácticas brutales, quemaban cosechas, envenenaban ríos y capturaban mujeres y niños para obtener información. El Wallmapu sangraba. En medio de ese caos, el Toqui decidió reunir a sus hombres una última vez. Era necesario dar un golpe que devolviera la esperanza. Su objetivo era el fuerte de Cañete, símbolo del poder español en el sur. Si lograban tomarlo, el mensaje sería claro. El espíritu mapuche seguía vivo. Durante semanas planificaron el ataque. Exploradores observaron cada movimiento, cada cambio de guardia. Los guerreros afilaron lanzas, fabricaron ondas y prepararon trampas en los senderos. El consejo de los machi fue claro: la batalla debía librarse con respeto a la tierra y con el corazón limpio. Caupolicán ofreció sacrificios de tabaco y piedras sagradas al Ngenechen, el espíritu creador. Sabía que su destino estaba sellado, pero no temía. Su vida ya pertenecía al Wallmapu. La noche antes del ataque, la lluvia cubrió los bosques del sur. El barro ahogaba los pasos. Las antorchas chispeaban entre el humo. En silencio, miles de guerreros se posicionaron alrededor del fuerte. Al amanecer, el grito de guerra retumbó entre los árboles: Marichihueu, 10 veces venceremos. Las flechas cruzaron el aire. Las lanzas golpearon las empalizadas. Los españoles, sorprendidos, respondieron con arcabuces y cañones. El cielo se llenó de humo negro y gritos. Caupolicán avanzó al frente, cubierto de barro y fuego. Durante horas, los mapuches pelearon con una ferocidad inhumana, pero la pólvora y el hierro fueron devastadores. El suelo se tiñó de sangre. Al final del día, el fuerte resistió. Los sobrevivientes se replegaron hacia la selva. Caupolicán, herido, ordenó retirarse. Sabía que no era el fin, sino una retirada necesaria. El plan era reagruparse más al sur, en las montañas, y esperar la próxima oportunidad. Pero entonces llegó lo inesperado.
la traición. Un ulmen, noble mapuche, llamado Andalican, temeroso por la seguridad de su familia, fue capturado por los españoles. Le prometieron libertad y protección si revelaba el paradero del Toqui. Andalican aceptó. Guiados por él, las tropas españolas se internaron en la selva y rodearon el campamento de Caupolicán. Era de noche. El Toqui descansaba junto a su esposa Fresia y sus hombres más cercanos. Cuando los perros ladraron, ya era tarde. Los arcabuces tronaron. Caupolicán se levantó, tomó su lanza y gritó: «No entreguen la vida, entreguen el valor». La batalla fue corta pero feroz. Rodeado y superado en número, fue capturado después de una lucha desesperada. Los españoles lo ataron con cadenas y lo llevaron ante García Hurtado de Mendoza. El joven gobernador, arrogante, no podía creer que ese hombre enorme, de mirada serena y cuerpo herido, era el enemigo más temido del sur. Le ofreció perdonarle la vida si aceptaba rendirse y servir como ejemplo de sumisión ante su pueblo. Caupolicán lo miró en silencio. Luego, según varios testimonios recogidos por cronistas y fuentes orales mapuches, respondió: «Prefiero morir de pie antes que vivir arrodillado». Su sentencia fue inmediata: morir empalado, una muerte diseñada para humillar, no para castigar. Pero ni siquiera en ese momento el Toqui mostró miedo. La ejecución se realizó públicamente en la plaza de Cañete, frente a soldados, sacerdotes y prisioneros mapuches. Cuando lo llevaron al cadalso, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Caupolicán pidió una última palabra. Con voz firme dijo: «Yo no muero solo. En cada hijo del Gualmapu viviré, y cuando ustedes crean que la tierra está quieta, será mi fuerza la que despierte los volcanes». Y así, ante todos, murió el Toqui. Su cuerpo cayó, pero su espíritu se convirtió en leyenda. Los españoles creyeron que habían destruido la rebelión, pero habían encendido una llama que nunca se apagaría. Su esposa, Fresia, al enterarse de su muerte, tomó a su hijo en brazos, lo alzó hacia el cielo y gritó que no criaría al hijo de un hombre derrotado. Luego, según algunas tradiciones orales, arrojó al niño a sus pies y se internó en la selva. Algunos dicen que fue una historia inventada por los españoles para dramatizar su derrota. Otros creen que es una metáfora del dolor colectivo del Gualmapu. Pero lo cierto es que esa escena, real o simbólica, representa el quiebre de una era, el paso del mito a la eternidad. Años después, el nombre de Caupolicán se convirtió en bandera. Los poetas lo cantaron, los cronistas lo describieron con asombro y los pueblos indígenas lo elevaron a símbolo de fuerza. Incluso los españoles que lo ejecutaron reconocieron su coraje. Uno de ellos escribió: «Jamás vi morir a un hombre con tanta dignidad». El Gualmapu no volvió a ser el mismo. El cuerpo del gigante cayó, pero su espíritu se disolvió en los ríos, en los bosques, en los volcanes. Cada grito de Marichihueu lleva aún su eco, y así la historia del hombre que cargó un tronco para ser Toqui no terminó con su muerte, porque los verdaderos gigantes no se entierran, se transforman en tierra, en viento, en memoria. Y Caupolicán, el gigante del sur, sigue marchando invisible junto a su pueblo, recordándole al mundo que la libertad no se conquista una vez, se defiende por siempre. Con la muerte de Caupolicán, los conquistadores creyeron haber sellado el fin de la resistencia. Pero lo que realmente hicieron fue sembrar la semilla de una historia que sobreviviría siglos. En los valles y montañas del Gualmapu, su nombre comenzó a susurrarse como un llamado. Los ancianos lo recordaban frente al fogón, los niños repetían su hazaña como ejemplo de coraje, y los machi lo invocaban en los ritos de protección. Caupolicán dejó de ser un hombre para convertirse en símbolo. Aunque los cronistas españoles
como Alonso de Ercilla en la Araucana, intentaron describirlo desde su mirada, fue el pueblo mapuche quien conservó su verdadera esencia. Para ellos, no era solo un guerrero fuerte, sino un espíritu protector, un ngen que vigilaba los bosques, los ríos y las almas de su gente. Ercilla lo llamó el valiente Caupolicán, y aunque lo situó dentro de una obra literaria europea, incluso ahí el conquistador no pudo negar su grandeza. El enemigo reconoció en él algo que trascendía las fronteras del poder y del miedo, la dignidad invencible de un pueblo libre. Con el paso de los siglos, el nombre del Toqui cruzó fronteras. En escuelas, plazas y calles, su figura se levantó como recordatorio de que Chile no nació solo del hierro y la cruz, sino también de la tierra, el fuego y la sangre de sus pueblos originarios. Su imagen inspiró esculturas, poemas y canciones. El poeta Rubén Darío lo llamó el titán de los Andes del sur, y Pablo Neruda, siglos después, lo evocó en sus versos como la raíz más antigua del hombre nuevo. Pero más allá de las letras y los monumentos, el legado de Caupolicán vive donde todo comenzó, en la memoria oral del Wallmapu. Ahí, en las comunidades mapuches que aún resisten, su espíritu sigue siendo símbolo de fuerza, de unión y de resistencia frente a la injusticia. Los loncos y machi lo mencionan con respeto durante las ceremonias del Nguillatún, recordando su juramento: el que muere por su tierra no muere nunca. Hoy, más de 4 siglos después, su historia sigue resonando. No como una leyenda perdida, sino como un espejo donde los pueblos recuerdan su valor. Caupolicán representa al hombre que se levanta cuando todo parece perdido, al que no se rinde frente al poder, al que entiende que la libertad no se mendiga, se defiende. Su muerte no fue una derrota, fue un mensaje grabado en el corazón de su pueblo. La fuerza no está en la espada, sino en la dignidad. Y así, cuando el viento sopla entre los bosques del sur de Chile, algunos dicen que aún puede escucharse su voz, grave y lejana, recordando al mundo que los gigantes no mueren, solo descansan en la tierra que juraron proteger. Caupolicán vive en cada raíz, en cada río y en cada mirada orgullosa del Wallmapu. El gigante que cargó un tronco no solo probó su fuerza física, demostró que el verdadero peso que llevaba era el de todo un pueblo que aún se niega a caer.